La gran invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, bienvenidos a Sirviendo a la Humanidad, un programa preparado y realizado con amor y alegría para todos ustedes. Saludamos a todos los amigos que están ahí ya por chat, a los que nos siguen también a través de los videos del programa en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. También a todos nuestros amigos que nos dejan mensajes, unos mensajes muy buenos, les agradecemos muchísimo. Y cómo no, agradecer también a Radio Mantra FM y a todo su equipo técnico, especialmente a Sebas. ¿Y quiénes estarán por chat? ¿Le preguntamos a un duende, Jesús? Pues bueno, pues el duende me está diciendo que por aquí están Dorielena, Nachi, Ana, Alex, Isabel y José María, Maggie, que se ríe mucho en el chat, acaba de aparecer Beatriz Elena, Clara, Elena, Josefina, pues para todos ellos un abrazo muy fuerte. Siempre estén ahí acompañándonos. Y aquí, alrededor de la mesa de mate, se encuentra Dani. Hola Dani, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Ahí va entrando César y Eva de Santiago de Chile. Genial, un abrazo para todos. Y bueno, feliz hoy de estar hoy en el programa de Sirviendo a la Humanidad, siempre una alegría. Y el tema de hoy es muy lindo, ¿no? Es sobre los gnomos y fue sugerido el tema por el duende Sebastián, que está ahí en los controles, así que para nosotros es un honor hacer hoy este programa con mucha alegría. Y cruzando el océano, o también puede ser el éter, está Jesús Arcano. Buen día, Jesús. Hola, buenas tardes. Pues mira, un tema muy interesante, la verdad. Hay que decir que estamos en el 348 de Sirviendo a la Humanidad. No sé si tendrá eso que ver con lo que vamos a tocar hoy. Es un tema bastante interesante, sobre todo la experiencia personal, si se ha tenido con estos bichitos. Yo los llamo bichitos. Y también está Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Pues buen día y buenas tardes a todos. Pues nada, encantado de estar una semana más aquí investigando. Y en esta ocasión pues nos toca hacerlo sobre estas criaturas que por ahí andan si se sabe encontrarlas. De modo que nada, a ver qué nos depara hoy el programa y estos seres si nos iluminan de alguna forma. A ver qué podemos contar de ellos. Bueno, como nos adelantó recién Dani, hoy conversaremos sobre los gnomos. Tendremos un programa débico y desde pequeño hemos oído hablar de ellos en cuentos, en leyendas, dibujos animados, películas y quizás, como dice Jesús, los hemos percibido. Hemos visto ilustraciones de los gnomos
Y entonces alguna idea viene a nuestra mente y a nuestro corazón cuando escuchamos esa palabra, ñomo. ¿Sabemos quiénes son? ¿Qué tareas realizan? ¿Dónde están? ¿Cuál es la importancia de estos elementales con relación al hombre? Su conocimiento, entre otros elementales, es parte del entrenamiento asrámico, según nos comenta Vicente Beltrán Anglada. Él decía, ¿los ven? ¿Los escuchan? Y don Vicente escribió sobre ellos en su tratado esotérico sobre los ángeles. Y dijo, los elementales de la tierra más conocidos son los llamados gnomos, de forma muy parecida a la que vemos reflejada en los cuentos infantiles, aunque dotados de un poder superior al que se les asigna corrientemente y bastante más difícil de ser contactados de lo que usualmente se cree, a pesar de que ellos se esfuerzan por establecer contacto con los seres humanos. Habitan en el interior de las piedras, en las profundidades del suelo y en los huecos de los grandes árboles. Se los denomina generalmente gnomos y puede vérseles corretear por los prados, por los campos y por los bosques. Adoptan a veces una figura casi humana, singularmente aquellos que viven en las cercanías de las casas de campo o fincas con muchos árboles. Bueno, Vicente Beltrán Anglada dice que tenía conocimiento y experiencia sobre este tema de los elementales de la tierra. Su maestro también los ayudó, los hizo experimentar. Y hoy vamos a hablar entonces de ellos, de los gnomos, de su valiosa labor y el valor de su estudio en el asrama. Y tenemos un texto más para compartir, Dani. Sí, acá hay otro también del libro Diario Secreto de un Discípulo, que dice así: en un proceso anterior, el maestro nos había puesto en contacto con los elementales constructores de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Es decir, con aquellos invisibles seres de naturaleza etérica que ocultamente denominamos gnomos o espíritus de la tierra, ondinas o espíritus del agua, salamandras o espíritus del fuego y silfos o sílfides, que son los espíritus del aire. El maestro les decía, es necesario que conozcáis a estas criaturas, hijas del éter, pues en las debidas proporciones constituyen los elementos que dan vida a nuestros cuerpos inferiores, el físico, el doble etérico, el astral y el mental, y dan consistencia vital a todas las obras de la naturaleza. Y continúa Vicente diciendo, si nos atenemos a la más pura lógica, habrá que suponer que no puede haber perfecta conciencia física si no se tiene un exacto conocimiento de los espíritus de la tierra. El desarrollo astral dependerá en gran manera del control de los espíritus del agua y el desenvolvimiento mental del control de los espíritus del fuego y del aire. De ahí que antes de entrar en fases más avanzadas de control y autoconciencia, tuvimos que invertir mucho tiempo en el estudio de las reacciones propias de cada grupo de elementales constructores y haber contactado a devas superiores cuyas jerarquías comandan y guían aquellas reacciones. La preparación espiritual para alcanzar autoconciencia en los niveles sutiles tuvo varias fases, y en cada una de ellas nos vimos obligados a afrontar grandes problemas e inconvenientes. Bueno, como ven, si no han tenido contactos con gnomos todavía, cuando entren en la rama o durante la noche sin que ustedes se den cuenta, los están poniendo en contacto con los gnomos. Bueno, qué importante, ¿no? Conocer sobre los gnomos. Vamos a preguntarle a Jesús Iglesias, que ha estudiado, ha leído mucho sobre este tema, ¿qué nos puede decir sobre los gnomos?
Bueno, pues mira, la verdad es que hay mucha literatura en relación con este tema y de alguna manera, bueno, yo quiero pensar que todas las informaciones que nos llegan a través de los cuentos, que es una forma muy curiosa de transmitir el conocimiento, a través de la literatura, por ejemplo, en Alemania los hermanos Grimm utilizaron como base este tipo de elementales y de duendes y de gnomos para, para incluso hacer de ello la patria alemana, es decir, utilizaron toda esta mitología, por llamarlo de alguna manera, nórdica, y la asumieron y nos contaron muchas cosas sobre este tipo de seres. Y bueno, fijaros, la verdad es que constituyendo parte de los planos de la naturaleza, y nosotros, de alguna manera, nuestros cuerpos están hechos de la misma materia, digamos, etérica, física, astral, mental, de todos este tipo de seres que realmente están muy cerca de nosotros, están más cerca de lo que nosotros podemos imaginar y podemos pensar, hasta el punto de que toda la naturaleza, toda creación es débica, y estos seres son energía y son devas que tienen una misión muy particular, de modo que es lógico que si nosotros tenemos que ir ampliando nuestra conciencia, expandiéndola y conociendo no solo nuestra naturaleza, nuestra constitución, si nuestra constitución humana es muy importante en los estudios esotéricos y es una de las primeras cosas que se invita al aspirante, al estudiante a ir profundizando y a ir conocimiento, es porque es la primera piedra, y lo digo un poco así utilizando este guiño, es la primera piedra que constituye un fundamento importante, y precisamente los gnomos de los que vamos a hablar pues tienen que ver mucho con el reino mineral y con las piedras, de modo que dejemos que estos gnomos nos vayan dejando piedrecitas en el camino para que nos guíen en la búsqueda y en el encuentro de ellos. Es curioso porque hemos hablado muchísimas veces del reino débico y lo hemos puesto en un pedestal muy elevado, es decir, como si fuera, vamos, poco menos que la cima de la montaña, pero resulta que la montaña ha sido construida por unos pequeños seres que tienen una conciencia muy diferenciada de la humana, pero que tienen la gran virtud de trabajar con una materia densa, muy densa, que los humanos pues todavía no conocemos la clave de este trabajo. Es muy curioso también que prácticamente creo que todas las culturas de la Tierra, creo que todas, reconocen más o menos la existencia de estas entidades. Lo que sucede que, claro, tenemos una mente muy poderosa y en la Edad Media, en Europa en concreto, hubo muchísimas historias relacionadas con la aparición de estos elementales, que si los gnomos, que si los duendes, que si las ondinas, que si las hadas, que si las sílfides. Has citado los hermanos Grimm, pero hay muchísimas historias en las cuales, a ver, la reacción humana ante la presencia de estos elementales, de los gnomos, no ha sido tan positiva. Prácticamente no se entiende muy bien qué evolución es, exactamente qué complemento tiene para el ser humano. Hay una cosa que Vicente dijo, creo que es en el Tratado Esotérico sobre los Ángeles, en uno de los 3 libros, que estos seres antes estaban mucho más cerca de los humanos, pero que las grandes ciudades evidentemente les obligan a marcharse por el ruido y básicamente por el uso antinatural que hacemos del medio ambiente, de los árboles, de las plantas, de los ríos. Si se tiene un poquito de paciencia, seguramente que en el bosque, no un bosque muy grande, donde haya unos cuantos árboles y haya un poco de silencio, tal vez, registremos alguno. Yo os invito a que tengamos un poquito de paciencia, de silencio, incluso si tenemos plantas en casa, o tenemos, por ejemplo, una gran biblioteca, muchos libros, igual vemos a un pequeño duende que está saltando por los libros, se mete en un libro, sale en otro, y lo primero que piensas cuando ves eso es, dices, tengo alucinaciones. Y luego cuando te lo miras bien por el rabillo del ojo, no tengo alucinaciones, te estoy viendo. Adelante. Bueno, Dani, ¿quieres agregar algo de esto de los duendes? Sí, ahí Vicente, en el libro Tratado
sobre las fuerzas ocultas de la naturaleza, el primero del Tratado Esotérico sobre los Ángeles, él pone varios dibujos de cómo son los gnomos, y en la diapositiva anterior se ve un enanito de los bosques y se ve un gnomito verde que tiene dos piernas, un cuerpito. Lo que pasa es que el gnomo es puramente energético y como todos los devas cambian, pueden cambiar. Pero Hay algún gnomo juguetón que ha Sí, cortado los tenemos sonidos, porque me un parece duende, que a Dani un no se le duende. escucha. Tenemos un duende Sí, por aquí. así parece que bosques. están ahí. A ver, Dani, Sí. que se cortó. A ver, sigue. Si puedes volver a decirnos. Repite la idea porque se ha ido la comunicación, Dani. Ah, ¿se fue? Sí, estabas hablando del gnomito verde, que los Claro. gnomos cambian de colores, Cambian de colores. De formas. Sí, de formas, y a veces se visten, entonces parecen el enanito de los bosques. Pero en los dibujos de los cuentos es como que está más materializado y son simpáticos, como lo contó Walt Disney, pero hay que tener siempre en cuenta de que hay de muy variadas formas. Vicente dice que es el de los elementales el que más formas diferentes tiene, y muchas de esas no son humanas. Muestra uno que parece, no sé, un bicho que lleva energía etérica, es decir, algunos no se preocupan por adquirir la forma humana, son los duendes, los que están más cerca de los seres humanos. Y bueno, y hay otra cosa que quería decir, es que hay otros tipos que no son gnomos, que se les llaman asuras, pero son también elementales de la tierra, y esos son inmensos, grandes, y que son los que construyen las grandes galerías debajo de todos los continentes. Yo estuve en Brasil en una de esas galerías, son imponentes, ¿no? Los guías te dicen que los construyeron en los ríos subterráneos, y vos te das cuenta que no, que eso está construido por los asuras. Y bueno, qué sé yo, como decía recién, si uno tiene una maceta en el balcón de su casa o en su casa, en esa tierra hay gnomos haciendo una especie de alquimia para que la planta crezca, ¿no? Trabajan en colaboración con las ondinas. Y yo recuerdo haber estudiado sobre la vida secreta de las plantas, y se había hecho un experimento de que había determinados materiales como el manganeso y otros raros que no estaban en la tierra, le habían hecho el análisis, y a los 3 meses aparecía. Es decir, ellos hablaban de que la planta producía como una especie de alquimia con los elementos químicos, pero en realidad son los gnomos los que producen eso. Ellos saben qué elementos físicos, químicos necesita la planta, y los construyen, los transforman, hacen la alquimia, ¿no? Claro, son unos eternos trabajadores. También se dice que están en la construcción de los musgos, del musgo, en aquellos suelos muy húmedos, y que trabajan en cooperación. Ellos también están cooperando ahí cuando trabajan con las plantas, ¿no? Con las ondinas, con las hadas. Es decir, que el mundo débico también está dentro de este proceso de fraternidad, ¿no? Y de trabajo conjunto. Y así también ellos van evolucionando, y en algún momento serán estos devas constructores. Y Jesús, ¿tienes algún texto más para compartir? Pues sí, mira, había uno que nos habla sobre la misión de los gnomos, que nos dice que en definitiva su misión es el crecimiento de las plantas y el lento desarrollo de las piedras de la superficie de la tierra, en cuyas interioridades viven, pero que pueden habitar también en el interior de los árboles, secundando la labor de otros devas constructores del reino vegetal que cuidan del desarrollo de los mismos. Y es que fijaros, si os dais cuenta, en la vida, en la existencia, en la naturaleza, se nos ha hablado de unas triplicidades de espíritu, alma y cuerpo, y se nos ha hablado de vida, cualidad y apariencia. Y en realidad, fijaros que todo lo que existe, toda forma,
está habitada por un alma, tiene una cualidad específica, tiene algo, un propósito que hacer y está animado por esa vida, por esa energía. De modo que no nos extrañe que todas y cada una de las formas a las que venimos aludiendo, pues tienen una misión muy particular. Y esta es la que se nos explica sobre estos seres. Y por ejemplo, pues también podría contaros algunas curiosidades débicas. Y una, por ejemplo, es la que nos aclara Vicente Beltrán cuando nos explica la diferencia entre duende y gnomo. Y él nos dice, la forma de los duendes es muy parecida a la de los gnomos, aunque sean de características débicas diferentes a la de los espíritus de la tierra. Nos dice, los gnomos habitan en el interior de las piedras o en los grandes árboles, en tanto que los duendes habitan preferentemente en las moradas de los hombres. Y nos dice también que los gnomos, por ejemplo, y que los hay de muchos tipos y grados de evolución, pues que son unos infatigables obreros, pues que construyen los aspectos primarios de la evolución y que en distintos grados o jerarquías pues son, al fin y al cabo, pues el soporte del reino mineral, y creando lo mismo una mota de polvo que una veta de metal o cualquier piedra preciosa. Y por ejemplo, hablando sobre las edades, hay una serie de analogías que nos explica Vicente, y él nos dice que un año de la vida de un hombre pues equivale a 360 de un deva. Es decir, que por cada año que viva el ser humano, pues los devas pues viven 360 años. Y no es que sea esto una cifra, una analogía arbitraria, sino que se corresponde a la división por grados de cualquier círculo geométrico en la vida de la naturaleza. Así que nos dice, de alguna manera, utilizando esta analogía, sirviéndose de ella, que un gnomo pues viene a tener una edad media de vida pues aproximada de 288 años. Y por ejemplo, cuando nos habla de los silfos, dice que, bueno, no podemos decir que un silfo del aire deba vivir, por ejemplo, 504 años, sino que esta es una edad media que corresponde al ciclo de la vida pues de la especie a la cual pues cada uno de estos tipos de seres pues pertenece. De hecho, hay algunos que pueden vivir más de estos años y otros menos. Y bueno, pues no sé si estas curiosidades nos llevan a algo, os gustan, y bueno, pues nos dejan ahí pues una semillita de que nos inspira y nos incita a la investigación, ¿no? Claro. Sí, ahí Marcela le ponía en el chat a la gente que contaran experiencia de gnomo, ¿no? Pero no sé, se han contado mucho. Yo no es que he tenido una experiencia, porque yo no veo los elementales, pero una vez viniendo de las cataratas del Iguazú, desde el norte de Argentina, hay una zona en Misiones, en la provincia de Misiones, ese apéndice que entra en Brasil, hay mucha vegetación ahí, y Brasil también tiene muchos yacimientos de piedra semipreciosas, y ahí está la mina de Wanda. Wanda es un lugar donde hay muchas piedras semipreciosas, y lo interesante es que, digamos, lo que habían hecho ellos para los turistas es una roca, se ve una roca, ¿no? La habían tallado la roca, más bien así redonda, y dentro de la roca se veía cómo iban creciendo, no me acuerdo, eran unas piedras así violetas, iban creciendo. Después en Brasil he visto, no que iban creciendo, sino que está completa, ¿no? La geoda, como se llama. Entonces, ese es trabajo bien de los gnomos. Y todo tipo de piedras semipreciosas. Incluso hay algunas piedras, las vetas de oro, que si uno pudiera tener un detector, primero no están y después están. Sí, es trabajo de los... Después cuando nosotros la encontramos, la sacamos toda. O elementos raros que sirven ahora en electrónica, en litio y otra,
Hay 104, 107, 108 elementos en toda la naturaleza, elementos químicos, átomos químicos diferentes, y es todo trabajo de ellos. E incluso una particularidad, si ustedes toman un lápiz, tiene una mina de carbón, de grafito. Incluso el grafito es muy suave, se puede utilizar en las cerraduras, para aflojar la cerradura, ¿no? Pero es muy suave y muy blando. Entonces, la estructura química son láminas de carbono unidas en el espacio en forma horizontal, digamos. Entonces ahí se desparrama, digamos, el grafito. En cambio, el diamante también es carbono, es el mismo elemento químico que el grafito, pero es completamente duro y completamente bello, ¿no? Y la estructura química espacial de los átomos de carbono están unidos en forma de tetraedros, ¿no? Se habla también una analogía de que la fuerza de una red, si está en forma triangular, como la red de triángulo, es una fortaleza increíble, al igual que el diamante. Y bueno, y todo eso lo hacen los gnomos, comandados siempre por algunas entidades superiores, ¿no? Que le dicen lo que tiene que hacer. Claro, si miramos... Y lo que me faltó decir de las minas de Wanda, que es una experiencia, que yo en un momento dado pensé en los gnomos y sentí como que estaban enojados de tanta gente ahí en medio de su obra, y como que los estaban usando para los turistas. Y yo digo, uy, ¿qué pasó acá? Pero es un presentimiento nada más, como que ellos no querían gente, querían estar solos. Ah, gracias, Dani. Y decirles a nuestros oyentes que busquen ahí en internet, pongan la geometría de las piedras y van a encontrar unas imágenes muy bellas. Georgina, que es compañera nuestra, que es geóloga, pasó una página donde se puede ver la estructura interna, así como vos nos estás describiendo, Dani, de las piedras. Realmente es algo impresionante. Entonces, cada vez que veamos una piedra, una planta, el musgo, entonces ya es como que estamos percibiendo la obra de un elemental, ¿no? Y ahí están los gnomos. Por eso don Vicente, que él sí los veía, decía, ¿no los ven, no los escuchan? Entonces, quedamos ahí en esa expectación. Y así como hay muchas especies vegetales que todavía el ser humano no descubrió para qué sirven o qué enfermedad cura, también, es decir, todos los minerales que existen sobre la corteza terrestre, el ser humano todavía no sabe qué función tienen dentro del arquetipo del plan global de evolución sobre la Tierra. Eso es para descubrirlo, digamos, los discípulos, los iniciados y clarividentes que pueden investigar en los planos internos son los que descubrirán en el futuro muchos de los beneficios de la labor de los gnomos, ¿no? Claro, porque hay todo un arco evolutivo también dentro de los gnomos, desde los más densos hasta los que son más sutiles, por lo cual ese entrenamiento, como habías leído vos, Dani, hace ratito, que se realiza en los ramas, es para conocer también todas las especies de gnomos, todas las labores que realizan y poder tener un conocimiento más cercano y más práctico del movimiento de la energía, ¿no? De estos espíritus de la tierra. Así que su labor, su desarrollo es muy importante. Por eso en este programa es como que recién nos estamos aproximando a este mundo que es el mundo de los gnomos. Y Jesús, ¿nos quieres decir, Jesús Arcano, dónde habitan los gnomos en el etérico? Mira, nosotros lo que vemos es una cosa muy, muy curiosa. A pesar de que tengamos una base esotérica profunda, es decir, a ver, más o menos que conozcamos lo de los planos, lo que hemos de entender una cosa, todavía los humanos no somos demasiado conscientes de si realmente estamos en el plano físico o en qué plano exactamente estamos. Lo digo porque para encarar el tema este de los gnomos, en concreto los gnomos, como le decís en Argentina, deberemos tener en cuenta nuestra queridísima parte emocional, que muchas veces dejamos de lado. Lo digo porque generalmente por los ojos físicos no vamos a verlos. Por los ojos físicos no. Pero por el tercer ojo, si está mínimamente desarrollado,
los vamos a percibir. Y de hecho, la experiencia que suele haber, por ejemplo, en el campo, donde está uno, sobre todo las primeras horas de la mañana, cuando los rayos del sol todavía no están en el cenit, es que se forman unas neblinas debajo de los arbustos. Y ahí, si estamos muy atentos, veremos nada más y nada menos que una visión etérica. No sé si esta experiencia, me imagino que los que estáis escuchando la habéis tenido ya no una vez, montones de veces. Hace años, pues, que digo yo, unos 30 o 40 años, recuerdo de pequeño, joven, que lo que se solía ver era como un manto amarillento por la base de muchos arbustos. Había un color muy definido. Y ahora, lo que vengo percibiendo desde hace 20 años o aproximadamente, es una pátina de luz tirando a violeta. No sé si es el séptimo rayo o qué. Lo digo por esto del séptimo rayo porque tiene mucho que ver con la visión interna y tiene mucho que ver con la manifestación del reino de los elementales o el reino débico en general. Y es importante que tengamos en cuenta que nosotros los humanos, tenemos la potestad de vivenciar la experiencia del plano etérico, de aquellos subplanos que están más relacionados con nuestra evolución. Claro. Bueno, tenemos muchos comentarios aquí por chat de todos nuestros amigos, así que vamos a leer algunos. Jesús, ¿has encontrado algún comentario para compartir? Pues mira, Isabel y José María decía que lo primero que hay que hacer es creer en ellos, invocar su ayuda sin esperar resultados y siempre diciendo por favor y gracias. Y por ejemplo, también decía que el oro es un rayo de sol precipitado. Y bueno, no recordaba ahora si lo había dicho Vicente o el maestro, pero en realidad efectivamente es una precipitación, es una concreción de algo muy puro, ¿no? Ana nos decía que de hecho todos los espíritus de la naturaleza hoy en día se alejan de los humanos. Y decía que en la foto hay uno espiando detrás del árbol. No me he fijado yo. Yo lo miro, lo miro y no lo veo, pero Ana lo ve porque sabe de eso, tiene amistades con ellos. Claro, también. No, sí, una cosa que me acordé, ¿ustedes se acuerdan de la comunidad Findhorn? Allá en Escocia. Findhorn, en Suecia. Digo, en Escocia. Había un fundador, que no era la Kathy Halen, no sé cómo se llama, era su pareja o su amigo que le había ayudado a fundar eso. Él cuenta una experiencia en un libro que leí, que se iban internando en un bosque y un amigo que era sensitivo dice, espera, no podemos pasar. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no podemos pasar? Si venimos caminando, sigamos caminando. No, dice, es un santuario de los elementales de la naturaleza. Espera, tenemos que pedir permiso. Y como que hay lugares muy poderosos dentro de los bosques y de la vegetación profunda, donde ellos hacen como reuniones y rituales, los elementales de la naturaleza, y esos son los santuarios, ¿no? Y a mí me llamó la atención, y él contaba, si el que era más sensitivo, dice, vos que no sos sensitivo, ¿podés percibir que hay una energía diferente? Sí, la verdad que se siente, ¿no? Y bueno, pidieron permiso para pasar, como decís vos, y gracias, y todo eso, y estuvieron caminando con respeto en un claro de un bosque donde era el santuario de los elementales de la naturaleza. Yo cuando leí eso me quedé asombradísimo, ¿no? Y era algo que me acordé. Bueno, Seba, si nos pasas las imágenes 6 y 7, te agradecemos mucho. Y acá Isabel y José María también, que están muy activos siempre, dicen, son los operarios de la evolución de la materia, siendo la belleza la nota clave del plano físico denso. Obreros del alfarero divino. ¿Y hay algún otro comentario, Jesús, que nos puedas leer? Pues mira, tenemos un nuevo vídeo de Merche Torramilans, aquí una compañera de aquí de Cataluña, de aquí de Girona. Y este año, como sabéis, estamos en el año de la fraternidad humano-angélica. Y os queremos recomendar este hermoso vídeo realizado por Merche, llamado Reino Débico 3.
Algunos temas que toca el vídeo son con audio de una conferencia, de las conferencias de Vicente Beltrán. Entre ellos, ¿cómo creen que fue construido su triple vehículo, la mente, el cuerpo de las emociones y el cuerpo físico? Así, nuestro cuerpo mental será tanto más armonioso cuantos más nuestros pensamientos sean puros o elevados, porque entonces el Deva se apropiará de aquellas moléculas de luz, si me permiten decirlo así, decía Vicente, y lo introducirá dentro del cuerpo mental. No es un trabajo que se lleve a cabo o al destino, es un trabajo débico. ¿Y qué sucede con los devas del deseo, mediante los cuales construimos nuestro cuerpo astral? ¿Por qué existen inundaciones, volcanes, terremotos, conmociones sociales? He hablado así de los devas, de los 3 planos definidos, del plano mental, nos sigue diciendo Vicente, que deben producir comprensión espiritual, del plano astral, que infundirán armonía y equilibrio psíquico, y del físico, cuya utilización creciente determinará la curación de todas las enfermedades físicas de la humanidad. Tenemos unos ángeles que inspiran constantemente a la humanidad, que son los llamados ángeles familiares. Hay también la actividad del ángel de la guarda. La inspiración, podemos decirlo así, ya que estamos con la inspiración, es la unificación del ver y del oír elevado al extremo superior. Y así un largo etcétera que toca este vídeo realizado por nuestra compañera Merche Tornamilans. Podéis acceder a Facebook, Rincón del Silencio, y encontraréis fácilmente el vídeo. Bueno, agradecemos a Merche estos videos, hay varios videos, así que los invitamos, que los vean, que los disfruten, que escuchen, que vean, que son muy bellos. Bueno, vamos ahora a una pausa musical y ya regresamos. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humad@yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Hola amigos, estamos de nuevo y vamos a empezar leyendo algo que nos contó Vicente en uno de sus libros y que trata sobre el duendecillo de mi hogar.
Estos pequeños devas de la tierra son una variedad de los gnomos o enanitos de los bosques. Su diferenciación reside en el hecho de que se sienten potentemente atraídos a los hogares de los seres humanos, con preferencia en los que hay niños y animales domésticos con quienes suelen juguetear. Vicente dice, estuve en una casa en la que uno de estos pequeños enanitos solía tirar de la cola del gato. Los moradores de la misma no se daban cuenta de esta circunstancia y extrañaban la actitud del gato, el cual de improviso y sin causa aparente daba tremendos bufidos con los pelos del cuerpo enteramente erizados. No hay que olvidar que los animales domésticos, dice Vicente, son muy psíquicos y que ven perfectamente cuanto ocurre en los bajos niveles del plano astral, ya que están desarrollando ahora su conciencia instintiva y que esta conciencia se halla alojada en el centro del plexo solar, el cual actúa a manera de cerebro dentro de los animales. El desarrollo de su cuerpo psíquico hace que los animales sean muy sensibles a las actividades astrales de los duendecillos del hogar, y creo que todos ustedes habrán notado a veces algo raro en la conducta de sus animales domésticos. Caso que lo tengan, ¿no? Dice Vicente. Los duendes del hogar, al igual que las distintas especies de gnomo, extraen la energía que necesitan para provocar fenómenos físicos de la infinita reserva existente en los subplanos inferiores del plano astral, condensando esa energía luego etéricamente hasta hacerla tan tangible como para poder producir y determinar los 1000 fenómenos ambientales capaces de ser percibidos con la vista y el oído, y a veces hasta con el tacto si una persona es lo suficientemente sensitiva. Así que ya saben, si el gato se vuelve loco y dice ¡miau! Y sale corriendo, es que hay un duende que le está agarrando de la cola. Y recuerdo una vez que Vicente también cuenta que estaban en el patio conversando tranquilamente y se siente un ruido en la cocina, que era la primera habitación que estaba después del patio, como que se caían todos los platos y se rompía todo. Entonces corrían y iban y no había nada, estaban todos los platos bien acomodaditos después de haber sido lavados y no se había caído nada. Pero los gnomos producen, como decía ahí, a veces efectos que se pueden escuchar, y es solo por divertirse, por bromista que son. Miren la cara del que está ahí en la pantalla, es realmente un sabandija de aquello, ¿no? Pues Dani, sí, ¿vos has tenido esa experiencia con tu gata? Mi gata de 2x3 está tranquila allá en el fondo y dice ¡miau! Y viene corriendo y se sube y mira para allá. Y yo lo reto al gnomo, pero no lo veo, ¿no? Me faltan las cualidades de arcano, pero Bueno, lo reto igual. Yo, gnomo, no todas, le ¿no? tire la cola al gato, portate bien. Y bueno, no me hace caso. Jesús. sí, pues mira, parece como que a veces hablamos del reino débico, de los ángeles y de otro tipo de, pues, de seres que parece como que nos llaman más la atención. Y en realidad en cada circunstancia, en cada del medio ambiente, pues tenemos una posibilidad extraordinaria de hacer contacto con muchos seres de muchas dimensiones y en muchos planos. Y realmente uno se da cuenta de la riqueza y de la posibilidad extraordinaria que ello comporta y que realmente está ahí para que nosotros nos relacionemos de manera más amplia, de manera más rica en el universo. Y esto es posible, como decíamos antes, un poco en la medida de que vamos teniendo conocimiento de cómo es la constitución de los cuerpos que nosotros habitamos, que nuestras conciencias, que nuestra alma y nuestro espíritu habitan. De manera que, sabiendo que todo está hecho de la misma esencia, tenemos la posibilidad de ponernos en disposición de hacer ese contacto. Y es verdad que, por ejemplo, este contacto quizás sea muy familiar para vosotros, para mí sí que lo es, en relación con lo que son las plantas, los árboles, los paisajes.
bueno, pues realmente cuando uno se extasía viendo la belleza de ellos y profiere una bendición y una exclamación de belleza, pues si uno se da cuenta, realmente hay una serie de corrientes de energía que le recorren a uno y que es como cuando uno dice, se me ponen los pelos de punta, o en fin, o ahí es como escalofríos. Realmente es un lenguaje que se puede llegar a interpretar y uno puede establecer contacto de distintas maneras. Y eso que para mí a lo mejor es más común en el reino de lo vegetal, pues es posible también pues con los devas, con el ángel de la guarda o con los ángeles de la profesión, pero claro, para eso hay que estar en esa disposición de contacto, porque si uno, como decía José María, Isabel y José María, pues no cree en ello, pues difícilmente. Entonces uno tiene que hacerse un poco como niño y fijaros cómo los cuentos nos traen estas imágenes que son un conocimiento que es más fácilmente accesible a los niños, y a veces si no nos volvemos como niños y dejamos nuestros juicios y nuestros prejuicios y toda esta erudición que tenemos muchas veces fruto de no sabemos muy bien qué, pues no estaremos en disposición de que estos seres pues también vengan a nosotros a saludarnos. Y de hecho, cuando uno está en la intención de comunicarse, pues pedir y se os dará. O sea que tenemos esa posibilidad, es una forma de enriquecernos muchísimo. Claro, cualquier actividad que uno tenga, si hace una cosa bien, por ejemplo, si uno es un carpintero y hace un mueble bello, y viene alguien, un amigo, le dice, pero qué lindo que te salió, fantástico, y te da una palmada, y vos te pones contento. Calculen ustedes los gnomos que hacen todo en la naturaleza. Si uno aprecia la belleza de la naturaleza y dice, pero qué magnífico, qué fantástico, ellos escuchan y también se ponen contentos, les gusta eso. ¿Qué decía Marcela? No, que eso que estás diciendo es una cuestión de la energía. Ellos también tienen percepciones, Dani. Entonces, en esa actitud de agradecimiento y de alguna manera de colaboración y de fraternidad, es que estamos en el conocimiento de los gnomos. No, quería agregar que el contacto, ¿no?, débico más profundo y más consciente, por ejemplo, cuando se da la primera iniciación, es cuando se dan las palabras de poder relacionadas con los elementales constructores del plano físico, por lo cual habrá entonces un mayor contacto y también con el primer subplano del plano búdico. Y quería preguntar a ver a Jesús Arcano, que está silencioso mirando los gnomos, que nos diga cómo se puede contactar a estos gnomos así en el silencio. Pues ellos aparecen, uno los contacta, son peligrosos. Bueno, a ver, depende. Generalmente el primer contacto se produce en la más temprana infancia. Los primeros contactos claros con el mundo angélico, con el mundo de los gnomos, los devas, suelen ser en la infancia. Si es que en vidas anteriores se ha tenido un trabajo relacionado o se tiene la capacidad, desarrollada a lo mejor hace muchas vidas, de contactar con estas evoluciones. Hay que entender una cosa. Generalmente el contacto con los devas tiene mucho que ver con esa capacidad del ser humano de observar. Es decir, por un lado, nosotros podemos focalizar la vista en un punto y en la medida en que nosotros dejamos la mente quieta, tranquila, no está interfiriendo la visión, no es que al momento tengamos la imagen clara de un trasgo, de un duende, de un gnomo, de una ondina o de un hada, no. No se trata de eso, sino que lo que sucederá es que se producirá una impresión fotográfica, vamos a hablar en estos términos, y al cabo de unos días o de unas horas, si estamos atentos, nos va a venir una imagen que tendrá mucho que ver con aquello que nosotros hemos visto o hemos percibido. Yo tengo una experiencia desde los 6 años muy curiosa de estar con una niña, una compañera, de allí de la casa donde estábamos, de la casa de al lado, y esta niña decía que hablaba que jugaba con los enanitos.
Yo no había visto todavía ningunos dibujos en aquel momento, y donde yo estaba pues no había ni electricidad, ni por supuesto televisión, ni nada. Y yo no había tenido nunca la opción de ver unos dibujos de cómo eran los enanitos. Tuvieron que pasar algunos años, y ya cuando aquí estábamos en Cataluña, pues sí que realmente unas navidades, pues a uno de la familia le regalaron estos cuadernillos que hay para colorear. Y ahí estaban aquellos enanitos que aquella niña decía que veía. Y realmente yo sí que lo que llegué a ver de pequeño, eran unas figuras medio transparentes del tamaño de la palma de la mano y que vivían precisamente entre las zarzas. Había una gran zarza, un gran zarzal, que también había conejos por allí, habían perdices y había unas entidades que estaban así, allí. A ver, y vuelvo a decir lo de antes, si miramos atentamente y la mente está quieta, estamos haciendo una fotografía, un escáner, más que nada. Y ya veremos como a los pocos días, o a las pocas semanas, o incluso a lo mejor años después, aparece una imagen que en el fondo nos está hablando de una conciencia diferente a la humana que está evolucionando. Y es muy curioso llegar a una casa y un detalle práctico, por lo menos a mí me va bien a base de experiencia y de aprenderlo con algún que otro sufrimiento. Siempre que entro en la casa lo saludo. Tuve que aprender de manera bastante amarga a no despedirme nunca de él, nunca. Porque si me despedía de él, aunque le dijera que iba a volver después, me hacía una trastada. Por lo tanto, nunca le digo que me voy, siempre lo saludo y cuando aparezco después de unas semanas lo vuelvo a saludar, pero no le he dicho que me he ido. Supongo que lo entenderá. Acá Isabel y José María dice, Lili, nuestra hija, los veía y los dibujaba hasta sus 8 años más o menos. Y Ana dice, el amigo de mi hijo tenía nombre y apellido, algo difícil de inventar para un niño de 3 años. Sí. Y sigue contando, dice, me acuerdo del nombre, pero nada más. Así es, Secret, depende solo de una atención relajada o contemplación, el poder verlos, ¿no? Y eso, continuando con lo que decía Jesús, los gnomos y los elementales de la naturaleza quieren entrar en contacto con el ser humano, ¿no? Pero con un ser humano que no contamine y que tenga una mente simple y un corazón puro. Está dentro del plan de que la humanidad entre en contacto con el mundo angélico, entre ellos los elementales, ¿no? Y digamos, el Agni Yoga, la suprema atención, el vivir en serena expectación, permite que los ángeles mismos vayan sutilizando y purificando nuestros 3 vehículos inferiores y en algún momento pueden aparecer facultades mentales que permitan que los podamos ver como los veía Vicente. Es decir, Vicente marcó el camino, él lo logró, ¿por qué no nosotros? ¿No? Siendo coherentes y estando al servicio y entregándonos con total pureza para lo que sea necesario, de a poco vamos a ir, digamos, la humanidad va a ir desarrollando esas cualidades que le permitirán vivir en armonía con el mundo angélico y con los gnomos en este caso, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, pues sí, y además que es algo, digamos, que natural, que forma parte de la propia naturaleza, con lo cual nada tiene de extraño, sino simplemente, como bien decís, hay que estar, disponible. Es cierto que puede ser que existan personas que tengan algo que ver con este trabajo y de hecho por eso su preparación y los estudios que realizan tienen al final un cometido que es algo que ver con la enseñanza y que nos pone a todos en la disposición no de ser crédulos, sino ni de creer ni de no creer, sino de investigar. Esta mente investigadora, este corazón dispuesto y atento, es lo que facilitan de alguna manera las expansiones de conciencia, sean pequeñitas, sean tipo minúsculo grano de arena, o sean un montón de granos de arena, vaya.
De modo que es simplemente atención, como decía Dani, que es la sagrada máxima cada vez que hablamos, no importa de qué, siempre se nos cruza y siempre nos viene a decir que es la piedra de toque. Y también agregar, Jesús, algo que decía Anita ahí en el chat, de estar agradecidos, ¿no? Y Dani también lo comentó, con la naturaleza. Y también tratar de vivir en armonía con ella, sin esperar que ver un gnomo o cualquier tipo de elementales, porque es que la espera, la curiosidad de querer rápidamente percibir a los elementales quizás nos aleje de ellos. Entonces, esa atención profunda, esa vida más sencilla, esa mente más transparente, quieta, es la que nos va a acercar al mundo de los elementales en general. Y ver la obra que ellos están realizando, como creo que comentaban también por el chat, vemos una flor o vemos la hierba, y preguntarnos, ¿no? ¿Surge así sencillamente o es la labor de los elementales? Bueno, a partir de esa toma de conciencia de la existencia de otros planos, de otros mundos que se manifiestan en es que vamos abriendo ese camino de comunicación, de fraternidad con la naturaleza y bueno, con los elementales que la van construyendo. Yo en una época daba conferencias con la foto de Vicente, y los de Hodgson y otras que me había conseguido, sobre el mundo angélico, ¿no? Y entonces en varias conferencias repetía el mismo audiovisual, ¿no? Y aparece todo tipo de gente. Y una vez, ahora me viene a la memoria, una señora que vivía en Salta y que tenía una chacra y cultivaba tomates, ¿no? Y entonces ella decía que teniendo el conocimiento invocaba a los elementales para que le ayudaran a cultivar los tomates y que les agradecía y que todo, y que conversaba y se compenetraba, ¿no? Y resulta que no sé qué pasaba ahí en la zona, que por el régimen de lluvias y por otras cosas, el tomate no les crecía a los productores, ¿no? Pero a ella sí. Entonces una vez fueron a llevar la producción y todos miraron que los tomates de ella eran inmensos, eran rojos, y los probaban y tenían gusto, y se ponían nerviosos. Y dice, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué abono le ponés? ¿Qué fertilizante le ponés? Y dice, bueno, yo les digo, pero si ustedes después no se ríen de mí. ¿Qué le decían? Y yo les invoco a los elementales de la naturaleza, dice, los gnomos, a las hadas, a los otros, y ellos me ayudan. Y dice que la miraron feo, y se creyeron que era una broma que ella les hacía y no le querían revelar qué fertilizante les ponía y que le había contado eso. Y dice, claro. Y se enojaron, dice, pero era la verdad. Y dice, mis tomates eran inmensos y mostraba qué grande que eran, y aparte tenían gusto a tomate, dice, y bueno, yo siempre les agradecí, fue mi mejor época, dice, cultivando tomate con los elementales y con las hadas. Pues sí, la verdad es que eso recuerda un poco a lo de que oiga quien tenga oídos para oír. Y si no se tiene, y ojos para ver, es decir, si no se tiene el corazón dispuesto para entender ese lenguaje, pues ese lenguaje no nos dirá cosas y se quedarán ocultas, porque bien ocultas merecen estar a los, digamos, a los cerdos a los que no hay que echarles perlas. De modo que es que, claro, el problema del conocimiento de la energía y de los elementales, pues significa mucho poder, y solamente quien tiene la responsabilidad, como decía antes por ahí Ana también en el chat, esto implica una gran responsabilidad, y el manejo de la energía, pues lógicamente, pues demanda de nosotros una pureza y una limpieza importantes. Aparte, si en vez de cultivar con las máquinas como hacen ahora y echar un montón de veneno sobre la tierra que mata a las abejas y mata a otros vegetales, si se pudiera cultivar, hacer una agricultura de cooperación humano-angélica,
los alimentos que nosotros comeríamos servirían para producir cuerpos físicos sanos y de una elevada energía. Y no como ahora uno come lo que se produce industrialmente, la agricultura industrial, así masiva, con las máquinas, con los fertilizantes y con todo eso, que yo no sé si uno come vegetariano, pero no sé si no está comiendo, digamos, todos esos venenos químicos que les ponen, ¿no? Sí. Sí. Puede ser. Sí. De hecho, a ver, podemos comer y la agricultura ha dado un paso gigantesco, pero ha sido a espaldas precisamente de la verdadera esencia de la naturaleza, que son estos espíritus, que son los constructores de las formas de los frutos, por ejemplo. Las sandías, los tomates, las frutas, están ellos. Incluso ahora aquí cerca de Barcelona, en los viñedos del Penedès, hay muchas marcas que están poniendo música clásica en las viñas y se están dando cuenta que cuando hay música clásica, las cepas desarrollan un fruto mucho mejor. Incluso hay otros que tienen granjas de animales y están poniéndoles música clásica a las vacas, a los pollos, a los cerdos, a los terneros. Estamos empezando a cambiar. Poco a poco, pero estamos empezando a cambiar. Bueno, hubo un experimento que hicieron los rusos de colocar música a las 24 horas a plantas semejantes. Un grupo le ponían el rock pesado, recontra pesado, y al otro la música clásica, como decía. El de la música clásica crecía lo sano y el otro prácticamente, el que recibía rock, prácticamente se morían las plantas. A ver, ¿cómo vamos a estar 24 horas aguantando un heavy metal, por ejemplo? A ver, el plexo... Claro. ¿El plexo a dónde va? Y debería todo esto enseñarse en las escuelas y en las facultades, ¿no les parece? Sí que se debería enseñar. Sí, pero claro, estamos por eso de alguna manera existen las escuelas esotéricas, aunque prácticamente no se conozcan, pero de hecho tienen una función y es la de enseñarnos lo que está oculto, entendiendo por tal término lo que está detrás de cada forma que existe en la naturaleza. Es que pensar que solamente estas formas, cada una va por su lado y están ahí porque sí, porque nada, y bueno, es que todo está en relación y realmente el conocimiento de nosotros mismos nos lleva al conocimiento de todos los reinos y aproximándonos a estos reinos nos aproximamos a su vez al conocimiento de nosotros mismos. Por tanto, es una enseñanza muy necesaria y el que tenga la experiencia de contacto con cualquier entidad débica pues debe de alimentarla y debe de enriquecerla porque realmente bueno, nos depara pues no solamente sentimientos de profunda paz, de armonía, sino bueno, pues una vida muy rica y muy plena. Duende Iglesias, ya que estás con el micrófono, se nos acabó el tiempo. ¿Qué te parece si vamos al espacio de Los Ángeles? Pues encantado, encantado. Ya sabéis que este espacio es el espacio, el no va más de los espacios. El clásico de los clásicos. El clásico de los clásicos. Y realmente, pues bueno, realmente nosotros no vamos a dejar de traerlo aquí porque es como una pequeña gota de lluvia que va calando y nos va dando ese agua de vida más abundante que nos provee la energía angélica. De modo que vamos a seguir con esto porque sabemos que es parte de ese triple proyecto jerárquico y es, como decimos, pues muy enriquecedor. Bueno, ojos abiertos, corazón atento, oído afinado, pues para escuchar. De modo que aquí están con nosotros y tenemos la oportunidad de contactarles. Hoy en el espacio de Los Ángeles, una pregunta. ¿Reencarnan los devas? Pues esto está extraído del libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas. Vamos allá con el audio. ¿Reencarnan los devas? Deberemos tener en cuenta, ante todo, que la muerte como fenómeno de extinción física
y posterior proceso de desintegración de la forma no opera en los niveles etéricos, por cuanto es en estos niveles precisamente a donde van a parar todos los residuos etéricos que se liberan de los cuerpos físicos densos en proceso de desintegración. Hay que observar, sin embargo, que pese a la sutilidad del éter en donde viven inmersos los elementales constructores, siempre será perceptible a la visión esotérica un intervalo de descanso, aunque mucho menos prolongado que en el caso de los seres humanos, una especie de devachán por el que ha de pasar un deva o elemental constructor antes de asumir un nuevo vehículo etérico, teniendo presente, de acuerdo con las leyes infinitas de la evolución, que hay una línea progresiva que lleva a los gnomos a convertirse en ondinas, a las ondinas en salamandras o pequeños agnis del fuego, a las salamandras en sílfides y a las sílfides en devas directores del proceso de construcción de formas en la vida de la naturaleza. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas, página 179. Ahora vamos a nuestra meditación, a la meditación grupal, y para eso solicitamos silencio en el chat, y para prepararnos proponemos realizar una respiración profunda y así agitamos el fuego siempre presente en nuestro corazón. Lo elevamos hacia lo alto de la cabeza y desde allí la quietud impregna todas nuestras tensiones. Surge la paz profunda e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, y en su corazón permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa el logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente.
Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Emitiremos una vez la palabra sagrada. Invocamos a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Emitiremos una vez la palabra sagrada. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y queremos recordarles que este viernes, como todos los viernes, estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad o de Sabiduría Arcana. Así que los invitamos, los esperamos y esta información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. ¿Nos despedimos, Dani? Sí, como siempre, decirles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la gran invocación en Sabiduría Arcana, ahí está la dirección. Y si no, entran en la página principal y al lado de la imagen de la tarjeta está el link donde pueden dejar sus datos postales para recibir la tarjeta. Recuerden que quien recita la gran invocación tiene más posibilidad de entrar en contacto con los gnomos y las gnominas. Y bueno, y ahora viene la broma del final. ¿Se acuerdan que el bar estaba en refacciones? Ahora hay una taberna con troncos de árboles y lo atienden personas chiquititas y venden jugos de frutas y elixir de los dioses y algunos dicen que son gnomos, así que los invito a que vayamos a seguir conversando ahí. Bueno. ¿Qué les parece? Vamos. Bueno, los dejamos porque nos vamos al bar de los gnomos. Chao, un abrazo fraterno y mucho amor para todos.